Amén y gracias a Dios. Señora María, muchas gracias por hacerse cargo. Bendiciones. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Hágame saber por favor si me está viendo bien y hágame saber por favor si usted me está escuchando bien. Y si es así, pues entonces podemos iniciar de una vez. Bien. Listo. Buena tarde entonces. Hágame el favor y se ubica en el Salmo capítulo 16. 16. Vamos a hacer un repaso. Este salmo nosotros ya lo habíamos iniciado. Vimos los primeros versículos. Es necesario hacer un repaso para de ahí en adelante retomar. Bien, hace 8 días no pudimos nosotros tener nuestra clase, la escuela de la oración, porque reabrimos, le hicimos la apertura a la obra de Álamos Norte, localidad en Engativá. La anfitriona de esa obra es la señora Cecilia Amaya, que está aquí presente, está conectada, y su esposo Don Evelio. Hoy no pudimos hacer reunión por cuestiones de agua, no hay agua en la casa, y por cuestiones de algunas diligencias y citas médicas que las personas que fueron hace 8 días pues tenían precisamente el día de hoy. Ya dentro de 8 días esperamos estar nuevamente allí, pero pues eso quiere decir, porque aquí la reunión es a las 4:30 de la tarde. Si comenzamos 4:30, estamos terminando 5:30, pero comenzar 4:30 es bien difícil. Eso quiere decir que nosotros que nos organizando a nosotros para poder tener nuestra clase de los martes. ¿Sí? Pedamos al Señor mucha inteligencia, mucha sabiduría para saber qué hacer. Salmo capítulo 16, y el Salmo capítulo 16 tiene 11 versículos. Hagámosle un análisis, por favor. Y regáleme nuevamente, por favor, el título del Salmo capítulo 16, si es tan amable. Título del Salmo capítulo 16. Colóquelo ahí en el chat, por favor, gracias. Título del Salmo capítulo 16. Así es, así se llama. Se llama Una herencia escogida. Muy bien. Ahora regáleme el número de versículos que tiene el Salmo capítulo 16, por favor. Son 11 versículos, muy bien. Y ahora regáleme por favor las divisiones naturales de esos 11 versículos. O los grupos, ¿sí? O en cuántas partes se agrupan esos 11 versículos. ¿Se agrupan en cuántas partes? Cuéntelas por favor y se va a dar cuenta. ¿6 partes? Muy bien. Regálenme los versículos que conforman la primera parte. ¿De dónde a dónde? Bien, los versículos que conforman la segunda parte. La segunda ahora. En su Biblia, ¿no? Revíselo en su Biblia. Recuerde el doble espacio, respete el doble espacio, los versículos que conforman la segunda parte. Bueno, ahí ¿qué está pasando? Ojo, ahí ¿qué está pasando? La primera parte me dijeron que era versículos 1 y 2, ¿cierto? Y la segunda parte, algunos me dicen que el versículo 3 y otros me dicen que versículos 3 y 4. La pregunta es, ¿ahí en su Biblia el versículo 3 está solito? Antes del versículo 3 hay un doble espacio y después del versículo 3 hay otro doble espacio. ¿O el versículo 3 y 4 están juntos
Antes del versículo 3 hay un doble espacio y después del versículo 4 hay un doble espacio. ¿Cómo está? Entonces solamente el versículo 3. Solamente el versículo 3. Muy bien. Regáleme usted la tercera división. ¿De dónde a dónde va la tercera división? Tercera división hay en su Biblia. Me está diciendo que el versículo 4 también va solo. ¿Eso es lo que me está queriendo decir? En su Biblia el versículo... Ok, listo. Versículo 4. Regáleme por favor la cuarta división. La cuarta división. Cuarta división. Versículos 5 y 6. Bien, la quinta división. ¿De dónde a dónde va? Versículos del 7 al 10, ¿cierto? Esos 4 versículos están ahí junticos, están como abrazados. Antes del versículo 7 hay un doble espacio y después del versículo 10 hay un doble espacio. Usted lo puede notar ahí, ¿cierto? Y la sexta, no la séptima, sino la sexta y última división sería el versículo 11. Bien, tenemos entonces las divisiones naturales del versículo. Eso se puede dividir de otras maneras, ¿no? Pero las divisiones naturales del versículo, de acuerdo al tema, a la temática, a lo que se dice, a de qué trata, pues se divide de esa manera. Versículos 1 y 2, dice el texto: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Eso nosotros ya lo vimos, ya lo estudiamos, ¿no es cierto? La petición del salmista diciéndole a Dios: guárdame, guárdame. El Salmo 17:5 dice: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. El Salmo 17:8 dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. El Salmo 31:23 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. El Salmo capítulo 37 versículo 28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. El Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová aborreced el mal, él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. El Salmo 116 versículo 6 dice: Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. El Proverbio capítulo 2 versículo 8 dice: es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Eso dice ese texto, o esos textos que acabo yo de nombrar. Bien, son textos que hablan de lo mismo, hablan de un Dios que guarda, hablan de un Dios protector. Y recuerde usted la condición en el versículo 1. La condición para que el Señor me guarde es una. ¿Cuál es la condición para que el Señor me guarde? Repito la pregunta. La condición en el versículo 1 es una. ¿Cuál es la condición para que Dios me guarde? Ahí está en el versículo 1. De modo que no me invento nada, solamente leo el versículo y extraigo de ahí la respuesta. La respuesta es, bueno, la condición para que Dios me guarde es confiar en Él. Confiar en Él. Pero cuando yo quiero confiar en Él, también ya lo vimos, cuando yo quiero confiar en Él, algo comienza a estorbar. Algo comienza a sabotear esa confianza. Algo que no está fuera de mí. Algo que está dentro de mí.
¿Qué es lo que comienza a sabotear esa confianza? ¿Qué es lo que comienza a estorbar o a estropear esa confianza? Búsquelo en el versículo 2, por favor. Búsquelo en el versículo 2. El alma. Muy bien. Ahora, ¿qué hay que hacer con el alma? Versículo 2. ¿Qué hay que hacer con el alma? Cuando el alma está intentando sabotear o estorbar, también búsquelo en el versículo 2. Exactamente lo que el salmista, que nos dice el subtítulo, que es David, está haciendo con el alma. ¿Qué hay que hacer con el alma cuando el alma estorba? ¿Qué hay que hacer con el alma cuando el alma se enloquece? ¿Qué hay que hacer con el alma cuando el alma quiere hacer de las suyas? ¿Qué hay que hacer con el alma cuando el alma quiere ser el centro, quiere reinar? Y bueno, usted ya sabe todo lo que hace el alma, ¿no? Ella quiere ser el centro de atención, entonces el alma es la que suspira tanto por ella misma y la que se conduele y la que se pobretea y la que se victimiza, ¿sí? Eso de ser demasiado emocionalista o sentimentalista o también ser demasiado duro, demasiado soberbio, pues todo eso tiene que ver con el alma. Y usted y yo no podemos estar en el alma. Sería lo mismo que estar en la carne, ¿no? Nosotros no podemos ser gobernados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Nosotros no podemos ser gobernados por nuestro estado de ánimo. Eso lo sabemos nosotros, ¿no? El estado de ánimo no nos puede gobernar. Lo que siento ese día no me puede gobernar. No, eso no es lo que debe tomar las decisiones en mi vida, sino el espíritu es el que debe tomar las decisiones en mi vida. Entonces, ¿qué hay que hacerle al alma? Al alma hay que hablarle. Muy bien, Ana Milena. Someterla. Muy bien, María Sánchez. ¿Cómo se somete? Hablándole. Muy bien, Liliana. Reprendiéndola. Muy bien, Cecilia, Amaya. Hablándole. Muy bien. Ahí lo tiene usted. Ponerla en cintura. Muy bien. Hablarle. Someterla. Eso es lo que toca hacer con el alma. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted el día que se sienta demasiado triste, demasiado afligido, demasiado entristecido, demasiado melancólico, demasiado afanado, demasiado preocupado, demasiado deprimido, demasiado ensimismado? Recuerde que todas esas son situaciones del alma, todo eso ocurre en el alma. ¿Qué tiene usted que hacer? Eso es lo que el salmista está haciendo, ¿cierto? Pero ¿qué tiene usted que hacer? Y la pregunta es, después de responder lo que le estoy preguntando, ¿usted realmente lo hace? Que lo hemos repetido cuántas veces, pero la pregunta es, ¿usted realmente lo hace? ¿Eso usted lo hace? ¿Eso usted lo practica? Usted acaba de decir, lo que hay que hacer es hablarle al alma. Si hay una parte triste de su vida, de su alma. Si hay una parte melancólica y ensimismada, y que se pobretea, y que porque a mí, que por mi culpa, por mi gran culpa, y que se victimiza, y que se deprime, y que se estresa, y que bla, 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 todo eso es del alma. ¿Y qué toca hacer con el alma? Hablarle al alma, para meterla en cintura, para someterla. Pero ¿usted realmente lo hace? Es la pregunta. O, como dice Gloria, o se deja llevar por el alma. ¿Qué dice usted? ¿Realmente lo hace o se deja llevar por el alma? A ver, Gloria dice, sí, toca. ¿Realmente lo hace? ¿Usted lo hace? Ana Milena dice, ya lo hago. Ana Milena, ya casi nos vemos. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Hoy estamos a 18 de febrero, muy bien. Nosotros estaremos por allá el jueves 6, yo creo. Miércoles 5 o jueves 6 de marzo. Es buena fecha, ¿cierto? Para estar por allá. ¿Qué dices? Ya casi. Bien, ¿usted lo hace o no lo hace? Dice, yo le hablo, dice Marley, muy bien. Diva dice a veces, pero no siempre. Don Henry dice, yo lo hago. La señora Cecilia dice, ahora ya lo hago. Cristina dice, ahora sí lo hago. Muy bien.
Ana Milena está respondiendo a mi otra pregunta. Dice, claro que sí, qué bendición. Ok, hay que ir a comer rezo. ¡Wow! Allí, donde labora Ana Milena. Bueno, ya casi. Eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Y no solamente saber lo que yo tengo que hacer, sino hacerlo. Porque es que si en ese momento de nostalgia, de tristeza, de alma, pues, de carne, en ese momento yo no hago lo que me toca hacer con mi alma, sino que hago lo equivocado. ¿Qué sería lo equivocado? Pues lo equivocado es quedarme callado, lo equivocado es dejarme dominar por el alma, lo equivocado es, pues, contarle al mundano, contarle al secular, hablarle al impío, hablarle al que no entiende. Y a mi alma la dejo libremente, pues mi alma me va a arrastrar, como dice Gloria. Mire, si usted revisa ahí lo que escribió Gloria hace un rato, Gloria dijo, sí toca, o de lo contrario me lleva. Yo le hago otra pregunta entonces a todos. Gloria escribió, sí, claro, toca hablarle al alma en ese momento, hablarle firmemente al alma, o si no me lleva, claro, pero ¿me lleva para dónde? Evidentemente nos lleva, evidentemente nos arrastra, pues nos arrastra para dónde el alma. Si la dejamos, donde la dejemos, dígame, ¿hacia dónde lo ha arrastrado a usted? Su propia alma. Ni siquiera el diablo, ni siquiera el mundo, sino su propia alma, o sea, su propio corazón, sus propios sentimientos, sus propias emociones. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacer lo que ella quiere? Bien. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el enojo? Muy bien. ¿Hacia dónde? Me hunde en la tristeza. Muy bien. ¿Hacia dónde? Hacia el vacío. ¿Hacia dónde? Hacia desobedecer. El alma. Se puede dar cuenta, el alma es una joyita. Una joyita. Bien, eso no lo podemos permitir. Eso, versículos 1 y 2 ya lo habíamos estudiado. El versículo 3, que está solito ahí, dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿No? Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Quién está hablando? David. David dice que se complace con los santos, que se complace con los íntegros. O sea que él tomó una decisión y la decisión tiene que ver con cuál va a ser mi compañía, cuáles van a ser mis amistades, con quién yo voy a tener relación, la que sea. Ahí dice con gente santa y ahí dice con gente íntegra, o sea con gente de Dios. Y el versículo 4, que también ya vimos, que también está solito, es la otra cara del versículo 3. Porque el versículo 4 dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. No, entonces el versículo 3 dice una cosa, el versículo 4 dice otra cosa. El versículo 3 habla del santo, el versículo 4 habla del no santo. El versículo 3 habla del íntegro y el versículo 4 habla del que no es íntegro. El versículo 3 habla del que adora a Dios y el versículo 4 habla del que adora a otros dioses. Y dice que la complacencia de David, que es también la complacencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo hablando por boca de David, la complacencia de David, la complacencia del Espíritu Santo, es decir, la complacencia de Dios, es para con todos los íntegros, es para con todos los santos, es para con todos los que buscan de Dios. Ahí está. Y entonces, si yo estoy rodeado solamente de los del versículo 4, pregunta, si yo estoy rodeado solamente de los del versículo 4, es decir, de gente que sirve diligentemente a otros dioses, de gente que ofrece libaciones de sangre y de gente que invoca a otros dioses, o sea, de gente idólatra, de gente pagana, si lo único que yo tengo alrededor es gente pagana, pues entonces sería mejor estar solito. ¿O no? ¿Qué dice usted? En ese orden de ideas, sí es mejor entonces estar solo que mal acompañado. ¿Es así o no es así? ¿Lo quiere debatir? Estamos abiertos al debate si lo quiere debatir. ¿Qué dice usted? Pues que, porque ¿cuál es la consecuencia de andar en consejo de malos o en camino de pecadores o en silla de escarnecedores sentarse, ¿no? La consecuencia la vimos en el Salmo capítulo 1.
Aquí David está diciendo, siendo consecuente con lo que se escribió en el Salmo capítulo 1, está diciendo, no, yo no quiero compañías, ni comuniones, ni cercanías con gente pues que adora a otros dioses, no. Si me voy a acercar a gente que adora a otros dioses será para evangelizarlos, pero no para convertirlos en mis amigos. El único plan que yo puedo tener con estas personas es el plan de evangelizarlos. ¿Qué otro plan yo puedo tener con estas personas? El peligro es que la persona que se acerca termina adorando a los mismos dioses de los paganos. Entonces es mejor, de verdad, seleccionar muy bien cuáles son las amistades, cuáles son las personas que van a estar a nuestro alrededor, asegurándonos de que sean santos, o es decir, apartados. No confunda la palabra santo con la palabra perfecto, porque no es lo mismo. Santo es una cosa, perfecto es otra cosa. ¿Sí? Santo significa apartado. Es una persona que se va apartando poco a poco de lo que a Dios le desagrada. Mientras que perfecto, pues ya es sin error. ¿No? Un santo no es sin error. Un santo es uno que está en un proceso de irse apartando. El perfecto ya es sin error. Pues aquí está hablando de los santos, de los que se apartan. Y está hablando de los íntegros. Lógicamente, si es santo, se está apartando, pues los personajes mencionados en el versículo 4 no le sirven como amistad. Y lógicamente, si es íntegro, pues los personajes mencionados en el versículo 4 no le sirven como amigos, no le sirven como amigos ni como nada. Eso es lo que está diciendo ahí David. Ahora mire lo que dice el versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame. Entonces no puede ser que le esté diciendo en el versículo 1, guárdame. Cuando por el otro lado David se está entregando a la compañía de aquellos que le pueden estar haciendo daño. ¿Me estoy haciendo entender? Yo tengo que irle pidiendo a Dios guárdame, pero al mismo tiempo yo me tengo que ir guardando. Yo le tengo que ir pidiendo a Dios protégeme, pero al mismo tiempo yo me tengo que ir protegiendo. Yo le tengo que ir diciendo a Dios bendíceme, pero por el otro lado yo tengo que ir andando. Yo le tengo que ir pidiendo a Dios guíame, pero por el otro lado yo tengo que ir caminando. ¿Me estoy haciendo entender? Que no puede ser que yo, guárdame Señor, guárdame Señor, guárdame Señor. ¿Dónde se va a meter? No es que me va a meter a una olla, pues. Es que me va a meter a un lugar donde yo sé que todo el que se mete por allá pues sale mal librado. ¿Tiene necesidad de meterse por allá? No, ninguno. Entonces, ¿para qué se va a meter por allá? Porque quiero y le estoy pidiendo a Dios que me guarde. No, eso es tentar a Dios. Y la Biblia dice claramente, no tentarás al Señor tu Dios. Se va a meter en un negocio ilícito. Usted sabe que lo que va a hacer no está bien delante de Dios. Usted va a poner su plata por allá en un negocio que es torcido. Y le está pidiendo a Dios que lo bendiga. Cuando usted sabe que Dios no puede bendecir cosas torcidas. Cuando usted sabe que Dios no va a bendecir cosas ilícitas. Pero a veces así somos como de irracionales. Si a Dios eso no le gusta, pues yo a Dios ni le toco el tema de eso porque no ve que a Dios no le gusta. Entonces aquí en el versículo 1 David le dice a Dios guárdame. Pero en el versículo 4 David decidió guardarse. David decidió, no, es que yo no puedo estar en compañía de gente que el día menos pensado termine quién sabe qué haciendo contra mi propia integridad. Contra mi propia estabilidad, contra mi propio equilibrio. Entonces lo mejor sería, le pido a Dios que me guarde, versículo 1, y yo también me voy guardando, versículo 4. Sé que puedo tener confianza entre personas que sean de Dios, hermanos en la fe, la familia de la fe, en ellos yo creo que puedo depositar algún grado de confianza. ¿Por qué? Porque estamos lavados por la misma sangre y pertenecemos a la misma casa, a la misma familia. Pero con los del versículo 4 pues definitivamente no se puede. Hasta ahí llegamos, creo yo. A partir del versículo 5, creo que es otro tema, ¿cierto? O sea, el versículo 5 no lo habíamos alcanzado nosotros a ver. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? ¿Qué dice usted? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, estamos de acuerdo. Ahora, todavía tenemos memoria entonces. Qué bueno todavía tener memoria. Qué chévere. Bueno, el versículo 5 y el versículo 6 hacen parte de un grupito de versículos que dicen lo siguiente. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos
y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mire, ¿cómo se llama el salmo? Se llama una herencia escogida, así se llama, ¿no es cierto? Yo estoy tomando nota de todo porque recuerde, cuando nos sentamos a estudiar, pues yo también soy un alumno, yo también estoy en la misma condición que usted. Vamos aprendiendo todos, el Señor nos va hablando, nos va hablando. Una herencia escogida, y dése cuenta que los versículos 5 y los versículos 6 tratan exactamente ese tema. Tema que no se había tratado en el versículo 1, ni en el versículo 2, ni en el versículo 3, ni en el versículo 4. El versículo 1 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Pero la palabra herencia o algo relacionado con la herencia, pues no aparece ahí. Versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Note, pero la palabra herencia o algo relacionado con la herencia, ahí no se ha tocado. Versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dese cuenta que en el versículo 3 la palabra herencia o algo relacionado con la herencia no aparece ahí. Versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ahí tampoco aparece la palabra herencia ni algo relacionado con la herencia. Pero cuando llega usted al versículo 5, encuentra, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Ahí aparece la palabra herencia. Versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En el versículo 5 aparece la palabra herencia. En el versículo 6 aparece la palabra heredad. Muy bien. Pregunta. ¿Qué significa la palabra herencia? ¿Qué es eso de herencia? Regáleme un significado, lo que se le venga a la cabeza. ¿Qué es herencia? ¿Qué es herencia? Herencia. Herencia. A ver, vamos leyendo. Herencia, 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 un regalo, herencia, algo que nos pertenece, herencia, algo que me han dejado, herencia, un regalo heredado, herencia, lo que yo dejo de legado, herencia, algo que me dan, herencia, un traspaso de bienes, herencia, un regalo que se deja a alguien. Bueno, eso es herencia. Sí, puede ser. Muy bien. Dependiendo desde donde usted analice una posesión que me dan, bueno, sí, también. Herencia se refiere, según el diccionario, a lo que he recibido de otro como regalo. Bien. Una posesión que me dan. Muy bien. Mire, el diccionario dice que una herencia es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Oh, ¿no? Note, definición. Es un conjunto, porque pues se puede estar refiriendo a muchas cosas. Es un conjunto de bienes, ¿sí? Bienes, puede ser un bien. Pero también derechos. Pero también obligaciones. Nota que se refiere a la herencia. ¿Qué es lo que hereda una persona? Entonces una persona hereda un bien. Al heredar un bien, está él heredando un derecho a ese bien. ¿Qué es lo que le está dando el derecho? Bueno, puede ser varias cosas. A veces el derecho se niega. A veces el derecho se avala.
Pero cuando hereda un bien, está heredando un derecho a ese bien, pero también está heredando una obligación para con ese bien. Cuando la gente habla de herencia, es lo único que piensa, uy, en ese lote, uy, en esa casa, uy, en esa tierra, uy, en ese terreno, uy, en esas vacas, uy, en esa plata, uy, en esa cuenta, uy, en ese apartamento, uy, en lo que sea. Está pensando es en bienes. Y está pensando es en disfrute, y está pensando es en gastar, y está pensando es en vender, y está pensando en viajar, y está pensando en un montón de cosas. Pero se le olvida que la definición de herencia es un conjunto de bienes, derechos. Qué bonito tener derechos, que yo tengo derecho, entonces yo vengo a reclamar derechos y obligaciones. Muy bien, señora Cecilia. Entonces la gente piensa en los derechos y en los privilegios y en el disfrute y en el gastemos y en el vendamos, pero no piensa en la obligación. Ok, también se heredan obligaciones con ese bien. Obligaciones. Ahí está. Ahí lo tiene usted. ¿Sí? Y entendemos nosotros que esos bienes, derechos y obligaciones, al morir alguien, lo que dice el diccionario, al morir alguien, son transmisibles o son transmitidos a sus herederos. Herederos. Ahora, cuando se habla de herederos, lo primero que piensa la gente es en los hijos. No necesariamente. No necesariamente. Hay papás y mamás que han desheredado. Y eso se puede hacer. Desheredado a sus hijos. Por un montón de razones, ellos sabrán. Al fin y al cabo son las cosas que ellos mismos trabajaron. Punto. Pero entonces cuando se habla de herederos, la gente piensa inmediatamente en los hijos. No, no, no. Heredero, eso es una figura jurídica y se puede estar refiriendo a cualquiera. En la historia hemos visto cómo fulano, con una fortuna impresionante, le heredó todo a su perro. O le heredó todo a su gato. O le heredó todo a una fundación. O le heredó todo al primero que iba pasando por ahí, punto. Que dijo, yo quiero que usted sea mi heredero. ¿Y quién le puede decir que no? Nadie, porque no ve que es lo suyo, lo trabajó, lo ganó, lo acumuló y se lo puede dejar a quien quiera, con tal de que quede legalizado en un testamento debidamente autorizado. No necesariamente se habla de los hijos. La heredera, la esposa, el heredero, el esposo. La heredera, la amante, también entra. Con las leyes que hay ahora, también entró. ¿Convivió con el fulano? Sí, claro. Entonces le corresponde, entonces se lo tienen que repartir entre la esposa y la amante. ¡Qué belleza! Y los hijos que tuvo acá, pero es que el amante también le tuvo un hijo. Entonces hay que repartirlo entre todos. Punto. Ahí está. ¿Qué tal? Dice la señora María Sanas. Muy bien. Cuando la que se lo aguantó fue la esposa. Esa es la definición. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien le traspasa o traslada a sus herederos, que son los que él diga, porque es mío. Pero yo tengo el derecho, usted tiene el derecho que le da la persona que le hereda las cosas. Y lo que le deja el testador, ¿sí? Eso se convierte en la heredad. Entonces la heredad es lo que me dejaron. El heredero es quien recibió lo que le dejaron. El testador, pues es la persona que decide qué es lo que se va a dejar. Muy bien. El testamento es el documento donde consta todo. Bueno, regresando al Salmo, el Salmo dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Herencia, versículo 5. Heredad, versículo 6. Pregunta. En el versículo 5 el salmista dice, aclara, ¿cuál es su herencia? Pregunta. ¿Cuál es la herencia del salmista?
Muy bien, muy bien. Ahora, piense por un momento, analice por un momento ese concepto. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, porque es que siempre que se habla de herencia, vuelvo, usted se imagina finca, tierra, ganado, joyas, plata, casas, haciendas, terrenos, ropa, bienes, CDTs, viajes, etc. Pero aquí el salmista está diciendo, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. La porción que le tocó al salmista, ¿quién era? Dios. Es la porción de su herencia y de su copa. Menciona una copa. Dios llena mi copa. La porción que llena mi copa. Como diciendo, teniendo a Dios, yo lo tengo todo. Lo mismo que dijo en el versículo 2, la parte final. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Entonces dése cuenta que aunque no se menciona la palabra herencia, esas frasecitas comienzan a brincar. Porque cuando el versículo 2 parte final dice, no hay para mí bien fuera de ti, bien, bienes. Herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, bienes, final del versículo 2. Versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia. Mi herencia, ¿David heredó? Sí, David heredó. A David se le dejó una heredad, versículo 6. ¿Y cuál es el bien que heredó en esa heredad? Versículo 2, parte final. No hay para mí bien fuera de ti. No que no tuviera otros bienes. Entienda la frase. No hay para mí bien fuera de ti. No que no tuviera otros bienes, porque evidentemente David tenía muchos bienes. David llegó a un momento donde era un hombre riquísimo, obviamente, por ser el rey de Israel. De modo que lo que se quisiera comer se lo comía, lo que quisiera ponerse de ropa se lo ponía, los zapatos que quisiera, pues ya, la corona de ese día, pues tómela, la casa donde quisiera venir, pues ahí la tiene, para donde quisiera ir a viajar, pues también puede ir a viajar, la mujer que quisiera, pues la tenía, o sea, bienes de toda clase, los carruajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando dice en la parte final del versículo 2, no hay para mí bien fuera de ti, lo que está diciendo es, señora María Sánchez, que tenía otros bienes, pero su mayor bien era Dios. Que cuando él revisaba toda la heredad y todos los favores de Dios y todo con lo que Dios a él lo había coronado, él llegaba a la conclusión entonces de que todo lo demás, pues qué chévere, porque a quien no le gusta tener, digamos, una buena casa, a quien no le gusta tener un buen lugar a donde llegar, a donde descansar, a quien no le gusta tener buena comida, a quien no le gusta tener dinero para moverse, para hacer las cosas, para no sentirse limitado. Obvio que todo eso es importante, pero ahí llega el momento en donde reconoce, y no es fanático, lo está reconociendo sinceramente, y está diciendo, pero es que todo lo demás es secundario. ¿Dónde aprendió eso David? David lo aprendió en los desiertos, David lo aprendió en las cuevas, David lo aprendió en la soledad, David lo aprendió en la escasez, David lo aprendió en las persecuciones, David lo aprendió cuando estaba en las malas. Ahí aprendió en las malas que los bienes materiales van y vienen. ¿Es así o no es así? Los zapatos van y vienen. ¿Es así o no es así? La ropa va y viene. ¿Es así o no es así? Los electrodomésticos, las cosas, pues, van y vienen. Hoy se compra el último celular, es lo último en tecnología, pero al pasar 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años, 2 años y medio, 3 años, eso es una cosa completamente obsoleta ya. Ya se le está exigiendo que cambie eso porque qué vergüenza, ni lo saque del bolsillo porque qué pena usted con eso. ¿Y cómo así? Pero es que hace un tiempo atrás, pues yo lo sacaba del bolsillo y todo el mundo me decía, uy, tiene lo último. Sí, pero ya ahora, lo que en un momento era lo último, ahora no es lo último. Las cosas van y vienen, todo va y viene, todo va y viene. Las personas, es duro decirlo, pero las personas van y vienen, ¿o no? El libro de Eclesiastés dice claramente, generación va y generación viene. O sea, las personas van y vienen. Puede ser el ser más querido, pero va y viene, punto. Va y viene.
En algún momento ya no va a estar, por más que sea una persona fiel, leal, de una sola pieza, responsable, pero en algún momento ya no va a estar. Ya no va a estar porque si llega hasta la muerte, pues hasta que la muerte lo separe, llegó la muerte y la muerte lo separó. Pero reconoce David y entiende David, analiza David, considera David y concluye David. En las cuevas, en los desiertos, en las persecuciones, en medio del hambre, en medio de la escasez y en medio de todo el tumulto. Reconoce David que lo único que se queda al final, lo único que se mantiene al final, lo único que permanece al final, lo único que no se mueve al final, lo único que está firme siempre al final, el único que no sale con, a ver quién me entiende lo que va a decir, el único que no sale con bolitas, porque el resto, a ver, analícelo y se va a dar cuenta que usted considera que la mayoría, si no todos alrededor suyo, en algún momento le han salido con bolitas. Y muchos estarán considerando que nosotros mismos, usted, yo, les hemos salido con bolitas. Es más, puede ser que no nos lo hayan dicho o que hayan tenido el temperamento para decirme, no, pero es que usted sí me salió con bolitas. O sea, usted me quedó mal. Las personas vamos y venimos, pero el único que no sale con bolitas, el único que no queda mal, el único que se mantiene firme, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, es Dios. Pero usted, aparte de responderlo, usted tiene que interiorizarlo. Su respuesta debe ser sumamente sincera, como veíamos ayer, sin tapujos. Como veíamos ayer, a cara descubierta, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Pregunta, ¿usted reconoce sinceramente que al final el único que queda siempre y en todos los casos es Dios? Dios con usted en las buenas, Dios con usted en las malas. Dios con usted en el hambre, Dios con usted en los manjares. Dios con usted cuando hay dinero, Dios con usted cuando no hay nada. Dios con usted cuando hay salud, Dios con usted cuando duele todo. Dios con usted cuando está rodeado de personas que lo aplauden. Dios con usted cuando todo el mundo lo dejó y le dio la espalda. Dios con usted en el día, Dios con usted en la noche. Dios con usted para arriba y Dios con usted para abajo. ¿Lo reconoce usted? ¿Lo ha aprendido usted? ¿Lo ha aprendido en el sufrimiento? ¿Lo ha aprendido en las lágrimas? ¿Lo ha aprendido en las cuevas? ¿En las grutas? ¿Lo ha aprendido en la tribulación? ¿Lo ha aprendido en la soledad? ¿Lo ha aprendido en el medio de las lágrimas? ¿Se da cuenta usted por qué Dios permite nuestras lágrimas, nuestras soledades? ¿Por qué Dios permite que pase lo que pase en mi vida? No para que yo entre al alma otra vez y diga, pero ¿por qué a mí me pasa todo esto? Y comience a darme látigo, porque debe ser muy emocional, sentimental, muy débil, muy flojongo, muy carnal. Sino que para que aprenda a conocer a Dios, para que entienda que al final le queda es Dios y que si usted no se aferra, no se postra, no se agarra a ese Dios, pues entonces está fregado. Como dice el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Es así. ¿No es cierto que sí? Es así. ¿O no ha tenido gente a su alrededor que le ha hecho el amague? Al menos el amague. ¿El amague de qué? El amague de irse. ¿El amague de qué? ¿El amague de dejarlo botado? No ha tenido, no le ha pasado. Al menos el amague, ¿no? Al menos la insinuación de que no voy a seguir con usted, que no voy a estar con usted. Y eso se refiere al papá, a la mamá, o a los hijos, o al cónyuge, o a los hermanos, o los tíos, o los primos, o los sobrinos. Porque tienen su propia vida, tienen su propia forma de ver la vida, punto. Ahí es cuando yo digo, dependo de Dios. Ahora, si depende de Dios verdaderamente, pues que se note. Si depende de Dios, pues que eso sea lo que usted expresa con la boca. O sea, si depende de Dios, pues entonces vamos a dejar de llorar, vamos a dejar de lloriquear, vamos a dejar los pucheros, vamos a dejar de inflar los cachetes, vamos a dejar de decir ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Qué tal la propuesta que le estoy haciendo? Porque si realmente yo tengo a Dios, entonces, pues si Dios es por mí, ¿quién contra mí?
Y si realmente mi porción es Jehová, como lo dice el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. O sea, quien llena mi copa, quien me sacia. Teniéndolo a Él lo tengo todo. O no hay para mí bien fuera de ti. Y dice, tú sustentas mi suerte. Alguna vez alguien me dijo, Freddy, no hablemos de suerte porque la Biblia no habla de suerte. Y yo, ¿cómo así que la Biblia no habla de suerte? No habla. En ninguna parte de la Biblia aparece la palabra suerte. Yo, ¿cómo que no? Dese cuenta que sí. Y hay muchos más versículos en donde aparece la palabra suerte. Ahí está la palabra suerte. La explicación de la suerte, eso es otra cosa. Pero la palabra suerte sí aparece en la Biblia. Algunos creen en la suerte. Qué mala suerte. Qué buena suerte, dicen algunos. Que lo acompañe la suerte y la fortuna. Ah, no me acompañó ni la suerte y la fortuna, dicen algunos. Pero aquí, dese cuenta la frase dice, tú sustentas mi suerte. Lo que la gente allá afuera llama suerte, que es la fortuna, que es la alineación de los astros a mi favor. Porque ese día la luna me sonrió, o Mercurio, o Júpiter, o Urano, o Neptuno, o Plutón. Se agarraron de los brazos y me sonrieron, y ese día me fue bien. Lo que la gente allá llama suerte, lo que la gente allá llama tarot o llama horóscopo, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. De tal manera que se encuentra el uno y se encuentra el otro y dice, yo soy Acuario, ay, yo soy Leo. No. Porque ay, ese es un signo maravilloso porque es un signo que tiene mucha suerte, sobre todo tiene mucha suerte en el amor. Y uno escucha a cristianos hablar de esa manera. A cristinos hablar de esa manera. Y otro dice, ah, yo soy Tauro, y el Tauro tiene mucha suerte para los trabajos. Uy, no, es que acaba de dejar un trabajo y ya consiguió otro trabajo. Y otro dice, ah, no, entonces yo soy Sagitario, los Sagitarios tienen mucha suerte para la plata. Eso parece en el Rey Mías, invierten y ganan plata. Eso es porque es Sagitario, eso es porque es Tauro, eso es porque es Leo. Ellos hablan de suerte, ¿no? Y entonces, por esa época de la alineación de los astros, ellos están haciendo un montón de cosas que no son sino brujería, hechicería, fetichismo, agüero. Y usted dirá, pero David ahí está mencionando la suerte. Sí, pero mire qué está diciendo de la suerte. Está diciendo, le está hablando a Dios, tú sustentas mi suerte. Como diciendo, todo lo que allá afuera la gente llama suerte no es sino el sustento de Dios en mi vida, o la mano de Dios moviéndose en mi vida, o la providencia de Dios moviéndose en mi vida. De modo que si a mí me comienza a ir bien, allá afuera lo van a llamar suerte. Yo sé que quien está moviendo esa suerte, quien está moviendo y aparejando todas las cosas para mi bienestar, es el sustento divino, es la mano de Dios extendida. Para allá, para afuera, los demás es suerte. Para mí, no es suerte. Para los de afuera, para los del versículo 4, eso es pura suerte. Para David, no es suerte. Para David es la mano de Dios moviendo la vida de David. Por eso dice, tú sustentas, o tú sostienes, o tú mueves, o tú emparejas, o tú alineas mi suerte. Mi suerte. Mi suerte. Si lo miran los del versículo 4, lo van mirando desde lejitos o desde cerquita, dirán, ese David sí tiene suerte. Claro, porque son paganos, así hablan los paganos. Ese David sí tiene suerte, uy, la suerte lo acompañó. Para David, mirándolo desde adentro, no es suerte. Pero dése cuenta las dos perspectivas, ¿no? David ve la mano de Dios moviéndola a su favor. Alinea una cosa, más otra, más otra, más otra, más otra, más otra, más otra, más otra. Él ve en Dios quien lo sustenta. Note que el versículo habla de, tú sustentas mi suerte. David ve en el sustento divino la mano de Dios moviéndose a su favor.
Sustento, sustento. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, dice el Salmo. Sustento, sustento. Amanecí, amanecí, amanecí vivo, amanecí sano, salvo. Amanecí con hambre. Y entonces va a la cocina y hay algo para comer. Así sea un café con una tostada, un café con una galleta, un café con un calao. Ay, eso es sustento divino. Eso es la mano de Dios moviéndose. A continuación hay un trabajo que produce poco, que produce medio, que produce mucho. Es la mano de Dios moviéndose. Y durante el día pasan un montón de cosas. Al final del día puede ser que yo sea el peor de los desagradecidos, el peor de los amargados, diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí qué? ¿Acaso no durmió, no descansó, no despertó, no está sano, no desayunó, no almorzó, no cenó? ¿Acaso Dios no lo guardó de un montón de cosas? ¿No lo guardó de un montón de situaciones? Sí, entonces ¿por qué soy tan desagradecido? Diciendo que Dios está jugando conmigo, que qué querrá Dios conmigo, que por qué Dios se ensaña así conmigo, diciendo que es que la suerte no me acompaña, pero ¿por qué esta mala suerte? Me voy a bañar con ruda. Mire, usted si no deja de ser desagradecido, y si no deja de ser malagradecido, y si no deja de ser amargado, y si no deja de ser carnal, se puede bañar con ruda, se puede bañar con cilantro, se puede bañar con agua de flores pichas, báñese con lo que quiera, igual va a seguir igual. ¿Igual de qué? Igual de estancado, igual de hundido, porque no ha entendido el ver a Dios en ese sustento que uno llama pequeñito, minúsculo, en esas cosas, en ese pancito, en esa arepita, en ese cafecito, en ese vasito con agua. Ver a Dios en ese te quiero, te amo, ¿cómo estás? Si no alcanzo yo a ver a Dios en esas cosas minúsculas con las cuales el Señor va sustentando mi vida, eso que los de afuera llaman suerte, pues la suerte, estoy siendo sarcástico, la suerte no va a cambiar. Ya que el Señor es el que alinea todo, o sea, el Señor es el que sustenta la suerte de todos, la suerte no va a cambiar, la alineación de las cosas, la alineación de los astros no va a cambiar para nadie, a menos que aprenda a ver la mano de Dios sustentando cada paso de nuestra vida, cada paso de nuestra existencia y cada paso de los que nos rodean. ¿Estamos de acuerdo? Bendito Dios, te damos gracias. Tú eres nuestra porción, tú eres nuestra heredad, tú eres mi copa y tú sustentas mi suerte. Y no hay para mí bien fuera de ti. Realmente teniéndote a ti lo tengo todo, porque es que tú eres el que sustentas mi suerte. Si yo te tengo a ti, yo me abrazo a ti, como lo hace el salmista en el versículo 1. Tú vas a extender tu mano y me vas a enseñar, me vas a mostrar cómo me sostienes, Señor. Eso que los demás llaman suerte, mi Dios, yo lo llamo providencia. Tú lo llamas providencia. Es tu mano moviéndose a favor de aquella persona que cree en ti. Es exactamente lo que dice el texto de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso que todas las cosas les ayuden a bien, la gente dirá, eso es suerte, porque todo le sale bien. Pero yo sé que no es suerte. Yo sé, Señor Dios, que es tu mano moviéndose, sosteniéndome, teniéndome, para que no me deslice, para que no me caiga, a pesar de mí. A pesar de mi temperamento, a pesar de mi personalidad, a pesar de cómo soy, Señor. Eres tú sosteniendo a cada uno. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Te doy gracias por las personas que tú conectaste en esta noche y te pido que esta enseñanza haya sido para su edificación y que a través de ellos otras más personas tengan contacto con esta clase
y otras más personas vengan al conocimiento de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Santo Espíritu de Dios, coloco esta clase en tus manos para que hagas con ella lo que es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y gracias a Dios.